Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra sala de conferencias virtual que venimos abriendo y encontrándonos aquí desde que empezó este estado de alarma y de confinamiento, y que es también una contribución que hemos querido hacer desde la Fundación para que estas semanas de encierro forzoso pues sean al final algo positivo también, de alguna manera, en nuestra propia formación, en el enriquecimiento personal, y que podamos aprovechar para abrir la mente, conocer diversas realidades, profundizar en algunas cuestiones, y por eso vamos tratando distintos temas. En esta ocasión hemos querido acercarnos a algo que es, no sé si tan viejo como la humanidad, pero es una de las primeras manifestaciones de nuestra cultura, ¿no? Que es el teatro, y que nos ha acompañado a lo largo de miles de años y que hoy en día pues, está sufriendo especialmente las consecuencias de este encerramiento, porque la magia del teatro precisamente está en esa experiencia entre los actores y el público, y que estamos convencidos pues, que cuando acabe esta situación pues, va a resurgir, como siempre lo ha hecho a lo largo de la historia, por muchas dificultades por las que haya atravesado. Y todos los que estamos aquí, además, seguro que somos amantes del teatro y vamos a contribuir a que eso sea así. Y para hablar de esta maravillosa arte, ¿no? Que es el teatro, esta maravillosa manifestación cultural y humana, pues hemos tenido la suerte de contar con uno de los grandes nombres del teatro español de nuestros días, Andrés Lima. Le agradezco muchísimo a Andrés que ha aceptado nuestra invitación para estas charlas, que siempre tienen un componente un poco original, ¿no? Para todos, que muchas veces uno no está acostumbrado a hablar en estos medios, pero que realmente es una persona muy indicada para que profundicemos y nos haga pues, un panorama atractivo y interesante sobre el teatro. Él lleva más de 35 años de carrera profesional dedicado al teatro como autor, como actor, como director, y con una trayectoria bien interesante. En su paso por Inglaterra, por Londres, por el Royal Court Theatre, y su propia curiosidad teatral, pues le hicieron suscitar un interés por llevar también la investigación al teatro. Él es una de las personas que está constantemente investigando pues, nuevas expresiones, nuevas facetas del teatro. En los últimos años, de hecho, ha creado el taller de investigación teatral, que tuvo uno de sus frutos en un espectáculo llamado Capitalismo, hazles reír, y en el Teatro de la Ciudad, que también dio lugar en la temporada 2015-2016 a unos espectáculos magníficos de Medea, Antígona y Edipo. Eh, en el año siguiente, 2017-2018, el Teatro de la Ciudad desarrolló una exploración en la comedia que dio lugar a dos espectáculos. Uno de ellos es Sueño, comedia muy trágica, del propio Andrés Lima. Muchos de ustedes también tendrán todavía reciente pues, su gran éxito como director de Moby Dick en el año 2018, basado en la novela de Herman Melville. Y este tema del coronavirus pues, le cogió con un gran éxito también entre manos, con esa representación de un nuevo montaje llamado Prostitución, que estaba siendo en Madrid pues, todo un acontecimiento teatral, ¿no? Y también mantenía una gira nacional e internacional con otro espectáculo, otro montaje muy importante e interesante que se llama Shock. No me quiero extender porque creo que lo mejor es que él nos vaya contando un poco también al hilo de su exposición, si quiere, pues algo de su trayectoria, sus últimas representaciones, pero no quería terminar sin recordarles que esta trayectoria estupenda pues ha recibido numerosos premios para su carrera teatral, tanto en solitario como con su compañía Animalario. Entre otros, yo destacaría sobre todo el Premio Nacional de Teatro en el año 2005 con la compañía, y de nuevo el año pasado, el propio 2019, a título personal, además de distintos premios, de 4 premios Max como director. Bueno, todo esto es un breve resumen, pero yo creo que nos hace ver la suerte que tenemos de pasar este rato con Andrés, y que él, de su mano, pues conozcamos un poco mejor el mundo del teatro. Así que nada, muchísimas gracias, Andrés, y como siempre podrán ustedes hacer preguntas al finalizar la charla. Les animo a que las vayan poniendo en la sección de preguntas y respuestas por escrito,
para que luego Leticia Lombardero, nuestra coordinadora de la conferencia, pueda abrir los micrófonos de cada uno y puedan formularse preguntas. Si en el móvil algunos no encuentran bien la sección de preguntas y respuestas, encontrarán quizá más fácilmente el chat y ahí también pueden escribir sus preguntas o cuestiones de todo tipo. Aprovecho, como siempre, para pedirles disculpas de antemano por los posibles fallos tecnológicos que podamos tener, pero ya saben ustedes que la red está bastante saturada y que además depende también de la conexión que cada uno de ustedes tengan en casa, con lo cual a veces no es sencillo y nos consta que algunos pueden tener algún problema, pero en general la experiencia está siendo bastante buena y estamos pudiendo disfrutar también de estas charlas con buena calidad. Y, así que nada, les dejo ya con Andrés Lima y espero que lo disfruten. Muchísimas gracias. Hola, hablo ya, ¿no? Es que como Sí, las sí, sí, pantallas Andrés, todo compartidas tuyo. muchas veces no sé a quién tengo que mirar. Pues bueno, buenas tardes, gracias por haberme invitado a esta conferencia que me está haciendo muy feliz porque me está haciendo revisar realmente es una reflexión sobre por qué hago teatro en el fondo, ¿no? Y el título de la conferencia, cuando me llamasteis, eh, vino a ser y viene a ser la importancia del teatro tras el coronavirus. Quiero comentar que algunas gentes me han preguntado antes de que cuándo iba a ser la conferencia porque querían saber los plazos de cuándo el teatro iba a volver a poder ser factible dentro de los teatros, de cuándo las compañías. Yo no tengo nada de esa información y hay una gran incertidumbre frente a todo eso, tanta como la hay sobre el coronavirus. Y lo que es esta charla es más que nada una reflexión en voz alta sobre cuál es el alma, lo esencial del teatro y el porqué del teatro, ¿no? ¿Para qué el teatro en los tiempos que corren, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, la importancia del teatro tras el coronavirus. Bien, estamos pasando una situación única, ¿no? Una crisis sanitaria mundial, tras la que vendrá una crisis económica sin precedentes que arrastrará una crisis social y seguramente una crisis política y una crisis cultural que es en realidad la que ya estamos sufriendo. Y especialmente el teatro o cualquier arte que se defina por el encuentro físico entre personas, el ballet, los conciertos, el circo, la música en general, intentando pensar en la utilidad o la importancia de nuestro arte ante esta situación, empecé a preguntarme qué hacer. ¿Qué hacer? Es decir, ¿qué hacer ante esta situación con el teatro? Y esto me llevó a, bueno, ¿para qué sirve el teatro? ¿Cuál es su utilidad? E inmediatamente a por qué el teatro es importante y dónde radica su importancia y si es que la tiene, ¿no? En noviembre de 1995 tuvo lugar en Toronto, en Canadá, un congreso internacional con el título de ¿Por qué teatro? O ¿por qué el teatro? ¿O por qué hacer teatro? Decisiones para un nuevo siglo. El dramaturgo y director Heiner Müller, pilar del teatro alemán e internacional del siglo XX, fue invitado a contestar. Y esto empezó respondiendo Heiner Müller. Creo que la única alternativa de llegar a encontrar una respuesta a por qué el teatro sería cerrar todos los teatros del mundo durante un año. Y después quizá se sabría por qué el teatro. Después de 25 años se está dando esta situación. Espero que no dure un año, ¿no? Desde luego. Pero se está dando esta situación que nos brindará quizás el resultado empírico a este experimento, al de cerrar los teatros durante un tiempo. El señor Müller además deja caer una inquietante suposición tras su primera respuesta y dice, también podría ocurrir que la gente en ese año se acostumbrara a vivir sin teatro. Esto me dejó sin palabras. Silencio, como decimos en teatro cuando queremos darle importancia a la frase precedente o a la que viene después, ¿no? ¿Por qué es importante el teatro? ¿O lo es? ¿Es importante? ¿Un arte en crisis puede ser importante en una crisis o tras una crisis? Las disquisiciones de Heiner Müller terminan con esta frase. El teatro es crisis, solo puede funcionar como crisis y en crisis. De lo contrario,
no tiene relación con la sociedad fuera del teatro. Siempre se ha dicho que el teatro se basa en el conflicto entre los seres humanos, en el conflicto entre los seres humanos y el mundo, en el conflicto de los seres humanos consigo mismos. El teatro no aporta soluciones, el teatro crea problemas, el teatro forma parte del conflicto. Las respuestas a esas preguntas formuladas como problemas están a la salida del teatro, en nuestra reacción ante el mundo. Veremos poco a poco qué intenta decir o qué significa esto, ¿no? Teatro y crisis. Ha habido muchas crisis. Nosotros hemos vivido varias. Hemos vivido la del 2008, en el siglo XX, la gran crisis del 29, que se dice que esta se está acercando y posiblemente la supere con mucho, ¿no?, a la crisis económica. Las crisis no siempre han sido desastrosas para el teatro. Siempre lo han sido para la humanidad y para la economía de los países. Y en tanto en cuanto esto, difíciles para el teatro y los dineros del teatro, pero como Harpo Marx nos cuenta en su libro Harpo habla, libro que recomiendo, Las memorias de Harpo, el teatro comercial, el entretenimiento, siempre ha salido a flote por la necesidad de evasión, de encuentro social, la necesidad de la relación entre los humanos, ¿no? Ha sido más el teatro, dependiente del Estado, el que ha sufrido cuando sufría el Estado. Pero ahora que no podemos tocarnos en esta crisis nueva, porque el music hall, la necesidad de encuentro ante una crisis económica, hacía que los cabarets en Berlín estuvieran a rebosar, ¿no? O el music hall en Estados Unidos o incluso la revista en España. Pero ahora, con el coronavirus, que no podemos tocarnos ni besarnos, nuestra humanidad es sobre todo virtual. Entonces el teatro sobra. ¿Cuál será a partir de ahora el rito? ¿Será presencial, en directo, o distanciado? ¿O no será? ¿O lo olvidaremos, como decía Miller, como se olvidó a Shakespeare durante 200 años y no pasó nada hasta que lo recuperaron los románticos? El teatro ocurre en vivo, en directo. El teatro es vida, viva, presencial y presente en el tiempo. Esta es su particularidad. Por eso es peligroso e impredecible. En cualquier momento puede suceder algo, cualquier cosa. Una de las razones de ir al teatro ha sido durante siglos y sigue siendo la de ver morir a Molière en su silla, ¿no? Su función se llamaba el enfermo imaginario, paradójicamente. Por eso es peligroso e impredecible. Es presente, es sensación, es emoción, es encuentro con los demás y con uno mismo, es experiencia. Siempre me acuerdo, como cuando intento decir por qué es irrepetible un espectáculo en directo, no solamente el teatro, recuerdo aquel concierto de los Rolling Stones en 1982, en el que, después de todo un día de espera en el Vicente Calderón, empezó a caer una tormenta increíble y en el momento en que se estaba cayendo el escenario, recuerdo que era un escenario hecho con globos, en el momento 20 minutos, media hora antes de que empezara el concierto, salieron a cantar los Rolling Stones. Claro, aquello fue una explosión de alegría y de entusiasmo y inolvidable. De repente las 60.000 personas que estábamos viendo en directo el concierto éramos un puro bote. Esto habla mucho de ese momento del que hablaré más tarde, de la catarsis teatral. También recuerdo otro momento que me hizo a mí de decidirme por hacer teatro. Uno de los momentos, estaba en Italia, mi padre me llevó a la Arena de Verona. Es un circo romano, un antiguo circo romano donde en verano se hacen representaciones. Y me llevó a ver el ballet del siglo XX, que se llama el ballet del Maurice Béjart, un ballet de danza contemporánea. En su programa estaba el bolero de Ravel, que sucedía en una coreografía que eran un montón de bailarines alrededor de una mesa, emulando un tablao andaluz, y en el medio un bailarín solo, hacía un solo, que iba progresando, según iba progresando la música del bolero, esta música repetitiva, obsesiva y maravillosa, ¿no? Aquel día se cernía una enorme tormenta, igual que con los Rolling Stones. La tormenta tiene mucho que ver con este tipo de catarsis. Y poco a poco, según empezó a suceder el crescendo del bolero, la tormenta fue a más, parecía que estaba hecha a posta. En el momento de máximo éxtasis cayeron rayos, truenos y todo el mundo en pie estuvo aplaudiendo durante unos minutos.
mojados absolutamente de la tormenta de agua que estaba cayendo y el bailarín ya empapado y resbalándose tuvo que dejarlo. Pero esos momentos son algo inolvidable que nos hizo a todas las personas que estábamos allí pensar que nada había imposible para el arte. El teatro es encuentro con los demás y con uno mismo, como digo, ¿no? Es experiencia. El coronavirus nos impide esta experiencia, ¿no? La sustituye por otra, todavía no muy catalogable, pero decididamente interna, aislada, virtual, no tangible, en muchos casos posiblemente irreal, en diferido, como la televisión o como el cine, y ni siquiera, porque el coronavirus elimina cualquier posibilidad de producción, como la televisión o el cine, de producción en conjunto, ¿no? De unirse una serie de gente para establecer algo a través de esta pantalla que esté producido por una compañía. Cada uno es su propio productor, su propio iluminador, su propio vestuarista. Nuestra vocación artística nunca se vio antes así, dirigida hacia la fusión entre arte y realidad. Somos los actores y las actrices de nuestra propia vida u obra, si es que hay alguna diferencia durante este coronavirus. Pero volvamos al teatro, ¿no? Y al título de esta charla, ¿no? El teatro, la importancia del teatro tras el coronavirus. Es posible que esta transición, cuando empiece la transición, si es que ha empezado ya, la famosa curva que baja o cuando empiece, esta transición hacia la sanidad de toda la población nos deje pozo, nos deje miedos, nos deje también deseos. El futuro será diferente. El futuro siempre es diferente, ¿no? Por eso es futuro, aunque a veces se parezca terriblemente al pasado. Muchos analistas hablan de una posible sociedad tras el coronavirus, hacia dónde pueden ir los impulsos de esta nueva sociedad, y los conceptos de sociedad se polarizan. Por un lado, se sueña o se desea o no una sociedad de bienestar social, donde el Estado pueda y lo público pueda garantizar el atender al clima, al cambio climático, a la solidaridad entre los ciudadanos, a retomar el rumbo, las riendas de esta manera de vivir que se nos escapa, de alguna manera, a crear futuro. Y por otro lado, hay una tentación o una posibilidad, no voy a llamarle tentación, de la sociedad de seguridad, que ya viene siendo patente desde hace muchos años, pero que ahora se refuerza. Una nueva ASS, Sociedad de Seguridad, con el control, basada en el control, con la prevención y basándose en el miedo y en el orden para poder canalizar ese miedo y la protección de los ciudadanos. Como el modelo de China, por ejemplo, ¿no? A pesar de que tengamos que recurrir a la cesión de nuestros derechos fundamentales, el derecho a la intimidad. En cualquier caso, en las dos soluciones el Estado se fortalece, o eso piensan algunos, pero también se puede dar un shock como el que se está dando, donde el que más tiene, más retiene, y un shock que es fiel a la doctrina del shock que nos cuenta Naomi Klein en un libro sobre la doctrina del shock o el capitalismo del desastre, y es cómo la sociedad neoliberal ha ido avanzando a base de shock premeditados o de la naturaleza para, una vez sucedidos y en el momento de desconcierto de la población, poder aplicar las medidas neoliberales, ¿no? En cualquier caso, esta privatización, en colaboración incluso con el Estado, pasa por el control policial, por el ejército y queda un Estado fuerte, pero en donde lo más reducido posible para que las grandes empresas puedan manejar la seguridad nacional y la salud nacional. Un sueño neoliberal, donde solo la inversión científica sale ganando, pero bueno, ¿a qué precio, no? Y en cualquier caso, países, esta doctrina muy, muy en boga ahora con Donald Trump en Estados Unidos y que lleva ejerciendo Estados Unidos desde hace tiempo, desde después de la Segunda Guerra Mundial, impulsada por Milton Friedman, y donde ha ido aprovechando los diferentes shocks que ha sucedido en el mundo o los ha provocado
para poder ir implementando medidas neoliberales. Al final, Estados Unidos ahora mismo funciona como Donald Trump quiere que funcione, que es más parecido a una empresa que a un país, en donde los negocios y el interés económico prevalecen por encima de los derechos humanos, prácticamente. En cualquier caso, nos quedamos con esto, ¿no? Con dos modelos de sociedad grandes, en donde uno tiene que tender hacia la sociedad y hacia de bienestar, en donde la audacia, donde la valentía y el coraje de vivir tiene que enseñarnos a aprender a luchar por los derechos humanos, a recuperarlos y a no perderlos, y otra donde la seguridad basada en el miedo nos va a ayudar sobre todo a sobrevivir, ¿no? Dos modelos, habrá muchos más seguramente, pero son los que se debaten, ¿no? Y en cualquier caso, en cualquiera de los dos modelos se habla de guerra, se habla de estar en una guerra contra el coronavirus, ¿no? La propaganda de los gobiernos de diferentes tipos nos hablan de estar en guerra con el coronavirus. Y no creo que sea inocente ese tipo de lenguaje. O por lo menos yo no lo interpreto así, ¿no? Pero ¿es realmente una guerra en lo que estamos? ¿O es una lucha? ¿O nos estamos defendiendo? Sencillamente una lucha de defensa ante un virus. Es bien diferente. Las artes marciales lo saben, ¿no? La esgrima y todas las demás artes marciales que tuve la suerte de practicar cuando era joven son deportes de defensa, no de ataque. Por eso son artes marciales. Aparte de su carácter estético y de danza, lo son porque respetan la vida. Y de esa manera, a través del arte y la lucha, me voy acercando al teatro, ¿no? La importancia de la lucha y no de la guerra. Para mí son dos cosas diferentes. Declarar la guerra es diferenciar entre el amigo y el enemigo, es acabar con el contrario. Y como en toda guerra, hacer esclavos, pisotearlo, conquistarlo. Sin embargo, la defensa de las artes es la lucha por la vida. Y creo que en eso estamos. Entonces la pregunta es cómo luchar si queremos defendernos, ¿no? ¿Cómo hacer teatro tras el coronavirus, incluso durante el coronavirus? Creo que es importante empezar a pensar en un teatro de urgencia también, que pueda aportar algo. Un teatro de urgencia. Cuando eres atacado, el teatro de guerrillas de cualquier país ha funcionado, incluso la técnica de la guerrilla. Es medio broma lo que digo, pero es muy en serio. Estoy formulando con una amiga, en realidad es una propuesta por parte de ella, Aina Tour, teatrera de pro, interesante, colaboradora artística, en intentar llevar a cabo un proyecto sobre teatro de urgencia, ¿no? De solidaridad social. Más adelante me gustaría desarrollarlo un poco más y dejo la pregunta para más tarde, es decir, cómo hacer teatro de urgencia, ¿no? Para abrir el debate incluso al final, más tarde, y me gustaría poder establecer y que se puedan aportar alguna serie de propuestas. El teatro no hace la guerra, el teatro la refleja. Este virus nos evidencia quién puede y quién no puede sobrevivir, ¿no? Se habla mucho de que el virus es transversal y que no atiende a razas ni a religiones, pero sin embargo, realmente habrá gente que pueda afrontar la cura y gente que no podrá afrontar la cura. Es decir, la brecha social siempre nos va a decir la desigualdad entre los que tienen presupuesto para su propia defensa y los que no. Veremos que el virus, como cualquier cosa en esta vida, no es inocente, ¿no? Hemos de estar ahí como teatro, dentro de esa brecha humanitaria, social. Somos importantes, la humanidad del teatro sirve para algo. Podemos colaborar con la ciencia. La ciencia está claro que está en primera línea. Es la que está intentando buscar, para empezar, la vacuna contra el coronavirus para que acabe esta pesadilla, pero es la que está atendiendo a la crisis sanitaria. Pero no solo la ciencia puede afrontar el problema del virus, no puede afrontarla sola, sobre todo. Debemos afrontar la verdad sobre
sobre todo lo que está sucediendo. ¿Cómo vamos, la verdad es cómo vamos a vivir, cómo vamos a gestionar nosotros y los políticos, cómo van a gestionar el paso a la sanidad, cómo se va a gestionar las vacunas, cómo se va a gestionar el trato de todo este problema, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra postura crítica ante eso? ¿Cuál va a ser la ética a la hora de distribuir tanto vacunas como tratamientos? ¿Cómo vamos a salir de todo esto? ¿No? ¿Cuál va a ser nuestro juicio ante todo esto? Saber, juicio, enjuiciar, espíritu crítico, no son palabras que correspondan a la investigación científica, pero sí a la ética y a la política. La justicia y la ética de la justicia son temas tratados por el teatro desde los griegos. Y el reflejo de estos temas y de la lucha a través de estos temas es importante. Hacer teatro es fundamentalmente ponerse en el lugar del otro. El virus también nos está poniendo en ese lugar, en el lugar del otro. Primero pensamos en nosotros, estaré enfermo, me voy a curar, pero inmediatamente nos tenemos de preguntar, ¿soy asintomático? ¿Y si contagio a otro? ¿Cómo gestiono esto? ¿Cómo aprendo a convivir con ello? Una actriz o un actor te responderán fácilmente esta pregunta, se pondrán en el lugar del otro. Concretamente una actriz, por ejemplo, te responderá rápido qué siente la doctora que ha salido en tantos medios el otro día, que cuando llegó al garaje a buscar su coche lo encontró todo el lateral pintado con las palabras rata contagiosa. Empatía, esa es la labor del teatro. Poniéndonos en el lugar del otro, rápidamente vamos a entender qué siente esa mujer después de pasarse horas y horas en el hospital y encontrar su coche con una pintada de rata contagiosa. Ponernos en el lugar del otro, incluso en doble sentido, ponernos en el lugar de esta persona que escribió rata contagiosa, ¿de dónde le viene ese miedo? ¿Qué le ha llevado a llamar rata contagiosa a una compañera de portal, ¿no? El arte de la actuación es respeto, es comprensión, no solamente es ponerse en el lugar, es comprender el lugar del otro. Es análisis de los problemas y de las posibilidades de ser otro, de ser Ricardo III, por ejemplo, o Don Juan, y por tanto mirarnos en un espejo. No siempre bonito, a veces es oscuro el espejo, pero siempre es revelador. Podemos colocarnos, ya he dicho, en el papel de la doctora o en el papel de la rata que escribe esas palabras. Hemos de colocarnos incluso en el papel de los verdugos para intentar comprender qué es lo que está sucediendo. Conviene comprender, entender. Y ahí lanzo una recomendación para los más jóvenes que no lo hayan visto y que vean El verdugo de Berlanga. Es un perfecto retrato de una España en profunda crisis hace muchos años, durante Franco, y de la banalización del mal, concepto importante para el mundo en el que vivimos, que formula Hannah Arendt y que trasladado a España y a la comicidad del verdugo es un retrato peripatético de los propios españoles, ¿no? Arte dramático, todo se resume en ello. ¿Por qué el arte dramático se convirtió en parte imprescindible de la sociedad griega cuando empezó el teatro? ¿Por qué o cómo? Tenemos que entender cómo surgió el teatro para saber qué importancia o qué necesidad le llevó a aparecer, ¿no? Vámonos un ratito a Grecia. 500 años antes de Cristo, Tespis es el primer trágico que conocemos o del que hay datos, ¿no? Parece ser que Tespis, que era autor y actor teatral, ganó uno de los concursos que se planteaban en la Grecia antigua. Se representaban, los autores se presentaban a concurso, auspiciados por la ciudad, y presentaban 3 tragedias y una comedia cada uno, y el que ganaba el concurso era aupado como el mejor autor y de gran importancia social y cultural para la ciudad, ¿no? Tespis, por lo visto, ganó uno de esos años el concurso. Y la obra debía de tratar sobre un tema contemporáneo y tenía que ver algo con la guerra.
Como siempre ya, desde el principio el teatro es conflicto. El público acabó envuelto en lágrimas ante la conmoción que había sufrido al ver esta función. Pero Solón, que era el arconte, es decir, el poder legislativo, el poder político más importante que existía en ese momento en Atenas, nombrado por el pueblo, teóricamente, eh, es decir, era el poder en Atenas, asistió a la representación y le impresionó mucho, pero es que salió indignado, precisamente por la conmoción que había suscitado en el público. Y fue directamente a echarle la bronca al teatrero Tespis, ¿no? Algo bastante común en los mundos que vivimos. Se enfrentó a él y cito en este momento la conversación que imagina el autor Ismail Kadaré, al que recomiendo también en su precioso libro Esquilo. Es un premio Nobel de hace unos años, albanés, para Grecia y conoce bien el tema. Él fantasea sobre la conversación entre Solón, que es como se llamaba el arconte, el poderoso que hablaba con Tespis, y empezó a echarle una bronca tremenda. El caso es que, apabullado por la bronca, Tespis de repente le interrumpe y le dice, pero si no es más que un juego, arconte. Y Solón, severo, le responde, un juego, pero bien sobre el teatro antiguo o la creación del teatro, la creación de la tragedia. Y ya está el teatro una conmoción colectiva tan importante como, como peligrosa, como ya lo decía. Hay datos de que pocos años más tarde, otro trágico antiguo, Frínico, representó en otro de los concursos una tragedia donde se describía la toma de Mileto, creo que donde era Tales de Mileto, ¿no? Entonces, en sus continuos litigios con los persas, la obra volvió a conmocionar al público. El público volvió a acabar envuelto en lágrimas y realmente afectado ante semejante tragedia contemporánea que acababan de sufrir ellos mismos. Otra vez, el arconte de turno, en este caso no debía ser Solón, que es lo que hace multa y censura al teatrero. Solón, anteriormente a Tespis, lo que hizo fue directamente mandarle al exilio, le censuró la obra y le dijo que no volviera por Atenas. Entonces Tespis cogió sus aperos, los aperos del teatro y sus cosas y las metió en su carro y se fue por aquellos caminos de Grecia y dio lugar al nacimiento de las giras. Ya que no podía actuar en Atenas, se fue con la música a otra parte. Por eso el carro de Tespis es símbolo del teatro en gira. Hay miles de ejemplos del impacto del teatro que nos recuerdan mucho al momento en el que el Papa Inocencio X, muchos siglos más tarde, después de que Velázquez, el pintor de la corte, fuera a Roma y le retratara al Papa Inocencio X, al ver su magnífico retrato, el Papa se queda así trastornado y le dice troppo vero, ¿no? Demasiado veraz, demasiado verdadero. Y ese es uno de los temas, la verdad, ¿no? Bueno, vuelvo a los griegos por un momento y porque quiero hablar de los persas. La primera tragedia griega que nos llega, de la que tenemos noticia, es Los persas de Esquilo. Es de nuevo una tragedia contemporánea, puesto que habla de la invasión, del intento de invasión del imperio persa a Grecia y concretamente de la batalla de Salamina, donde perdió, paradójicamente, perdieron los persas. Esta obra, 2500 años más tarde de su creación y representación, se me revela muy interesante. Estamos preparando la segunda parte de esa obra de la que hablaba Álvaro Soc y prácticamente que nos va a llevar a la utilización de la guerra, de la crisis, de nuevo, de la utilización económica de la guerra por parte de la colonización, del liberalismo, y nos va a llevar a hablar de la guerra de Irak. En los persas
Esquilo hace algo muy interesante, que es, de nuevo, todo a lo que me remito todo el rato. Se coloca en el lugar del otro. Y en vez de escribir una gesta heroica en la cual los griegos derrotan al gran ejército persa, muy superior en número y en medios, lo que hace es ponerse del lado de los persas, se coloca en el lugar de los persas y asiste a la derrota y sufre con ellos, siendo él ateniense, habiendo él participado en esa guerra en Salamina, Esquilo. Me parece notable que la primera tragedia que nos llega trate así un conflicto tan desgarrador como la guerra. Y es un retrato de lo que puede significar el teatro. Por otro lado, las tragedias venían subvencionadas por una persona, un magnate de la época, un sponsor, que hacía posible el pagar todo lo que costaba una tragedia, que como hoy sigue siendo algo en donde hay que gastarse el dinero para llevarlo a cabo. El corego en este caso era Pericles, el corega de los persas, y eso nos dice mucho de la importancia que en aquella época se le daba al reflejo, al teatro como reflejo de los conflictos humanos contemporáneos, ¿no? Necesitamos la tragedia, y es importante la tragedia porque necesitamos ver, porque necesitamos sentir, porque necesitamos el teatro por el principio catártico que propone. La catarsis, para explicarla de alguna manera, es el momento de purificación del espectador a través del temor y la piedad. Es una suerte de exorcismo, es una suerte de toma de conciencia. La catarsis viene precedida, el héroe clásico, que no es héroe por ser un superhéroe, como la visión contemporánea que tenemos del héroe, sino por haber hecho un acto memorable, sea bueno o malo, ¿de acuerdo? El héroe clásico, a través de conceptos como la ibris, que es la soberbia, comete un error, cae en la amartía. Perdonadme todo este discurso un poco pedante, pero es divertido después meterse en los pasos de la tragedia. Y eso nos lleva a la anagnórisis. La anagnórisis es el desenlace, directamente, cuando se sabe qué ha pasado, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que el error del héroe ha producido la tragedia. Y esto nos lleva directamente en ese momento, el público se distancia a través de cómo lo lleva a cabo el autor, y después de haber sido uno con el héroe, de haber sufrido con él, de habernos identificado, el principio de mímesis, identificación con los personajes es básico en el teatro para poder ponernos en su lugar. Pero de repente la tragedia hace, nos para, nos distancia y vemos el problema desde lejos y nos damos cuenta, entra la inteligencia y nos damos cuenta qué ha sucedido. Y eso nos conmociona y vemos, somos partícipes del dolor del protagonista, nos purifica y nos ayuda a remediarlo en nuestra vida. Se supone que eso es lo que sucede con la tragedia. Pero fundamentalmente hay un momento en el que, al darnos cuenta de lo que realmente pasa, el público se suspende, se le encoge el alma, por así decirlo, en un proceso catártico que pasa desde la cabeza, del de darnos cuenta, a la emoción, ¿no? Y a la sensación. Es un momento de arrebato, directamente, cuando Medea, de repente, después de habernos comunicado que odia a Jasón por haberle abandonado por Creusa, cuando después de haber hecho un sortilegio llamando a Hécate para que le dé la fuerza necesaria para acabar con toda la familia de Creusa, Creonte, y para acabar con la vida de Jasón, y por ello acaba matando a sus dos hijos, que sabe que es lo que más daño va a hacer a su expareja, a Jasón. Nosotros hemos ido con Medea en todo este camino. Hemos compartido con ella el destierro, el insulto, el ser desdeñada, el ser expulsada. Pero cuando llega ese momento decimos, ¿qué hace? ¿Qué hace matando a sus hijos? Y ella misma de repente se para y, con el segundo hijo muerto en los brazos, de repente dice, ¿qué he hecho? En ese momento, tú como espectador y ella como personaje, de repente se da cuenta de lo que ha hecho. Y de ella sale un grito gigante ante la brutalidad de lo que ha hecho.
y nosotros nos conmocionamos y todo el teatro se conmociona con ello, entrando en una suerte de catarsis. Sin embargo, el autor, de repente, en vez de castigarla, en vez de Jasón vengarse y coger y cortarle la cabeza, como muchas otras tragedias, en vez de caerse por un hueco y perderse en el infierno, lo que hace es que aparece un carro alado que manda a su tío Helios, la recoge y se la lleva al sol y la salva, convirtiéndola en semidiosa. ¿Por qué hace eso? La tragedia griega, después de habernos distanciado, utiliza ese efecto mágico, ese Deus es máquina, y coge a Medea y nos la lleva al sol para que nos alumbre con su crueldad, posiblemente, para que hasta hoy sigamos comprobando de que estamos hechos de esa pasta y que somos capaces de hacer eso. La catarsis, necesitamos, lo que propone la catarsis es arrebatarnos con la acción. La catarsis no, perdón, la tragedia en su totalidad. Arrebatarnos con la acción, identificarnos con los personajes, distanciarnos en su desenlace y comprenderlos para activar nuestra compasión, que en definitiva es la función de la tragedia. Compasión por un mundo del que somos parte a la vez y del que somos críticos. Vuelvo a citar a Cadaré otra vez y en su pequeño libro propone una alternativa al origen de la tragedia. Normalmente se viene a decir que proviene de las fiestas dionisíacas, en donde poco a poco esas fiestas, esas fiestas en torno a Dionisos van dando lugar a las representaciones, ¿no? Él disiente un poco y cree que, dado su origen balcánico, él estudia bastante el teatro de la antigüedad y en Albania todavía se da con mucha fuerza, en general en todos los Balcanes, los ritos del funeral y de las bodas como algo básico en la sociedad. Todos hemos escuchado alguna vez cuando en las películas de Kusturica, ¿no? Las bodas, las orquestas para bodas y funerales, que se les llama, ¿no? Estos dos ritos formaban parte de una celebración de la vida y una conjuración de la muerte. Y directamente el funeral y la boda, Cadaré piensa que son origen de la tragedia. No en vano, las plañideras que se contrataban alrededor de los funerales para llorar al muerto bajo un guión predeterminado, se les llamaba hipócritas, que es el origen de, o sea, es la palabra en griego antiguo para denominar al actor. Pero, y ahí hay una aportación que puede ser simpática por otro lado, que es el uso de la máscara. Esto se me está ocurriendo así sobre la marcha, pero hablando esta mañana con un crítico importante de este país, estaba hablando de hacer teatro con máscaras tras el coronavirus, ¿no? Pero claro, es el público el que va a tener que llevar máscaras. Entonces puede haber un juego ahí interesante para perderle miedo a esta sensación extraña de ir con una máscara y unos guantes a ver teatro y aprovechar para disfrazarnos con la máscara que más nos gusta y asistir al teatro y participar del todo, ¿no? Me gustaría hablar un poco de la comedia también. La comedia en Grecia activa desde el principio, en Grecia y hasta hoy, desde el principio prácticamente el recurso del distanciamiento que es utilizado en la tragedia, pero desde el principio lo utiliza. La mirada crítica propia de la inteligencia del ser humano para reírse de sí misma y de nosotros mismos. El resultado es el mismo, es la mirada compasiva y crítica sobre el ser humano, pero en la comedia desde la risa y el sentido del humor, en aquella desde el llanto y el sentido del terror. Cuando nosotros vamos por la calle y nos damos un golpe contra una farola, estamos en tragedia, puesto que sentimos el dolor en primera persona y no tiene ninguna gracia. Pero la persona que nos está viendo al otro lado de la calle se está muriendo de risa, puesto que la distancia nos da ese sentido crítico. Y me gustaría ahora sí que citar literalmente, para acabar con Cadaré, unas líneas de él. Dice: un viaje a la península balcánica y sin duda su asistencia a un rito funerario y después a una boda hubieran procurado probablemente a Nietzsche un relumbre de entendimiento a propósito del origen de la tragedia, mucho más intenso que la indagación en los textos antiguos. En ninguna otra ceremonia puede suceder que un único personaje, el muerto,
en la ceremonia fúnebre o una pareja de personajes, la novia y el novio en la boda, se sitúe en el centro de atención. ¿Qué importancia podía tener que todavía no hablasen? Ellos irradiaban toda suerte de pasiones y pensamientos a su alrededor. Los asistentes a la ceremonia se comparaban con ellos y se imaginaban en su lugar. Los casados hacían repaso de su matrimonio feliz o desdichado, los solteros de lo que habría de ocurrir. El resto evocaban cómo serían llorados o se les tomaría venganza tras su muerte, etcétera, etcétera. En una palabra, la atmósfera estaba cargada de drama. Un drama que había tenido lugar, que podía ocurrir o que residía sencillamente en las cabezas de las gentes, el más intrincado de todos los dramas. Esta turbación, esta ebriedad, este deseo de identificación debieron de constituir la primera formulación brumosa de la necesidad del arte dramático. La distancia, la distancia que supone el sentido del humor, el paso atrás del pintor para ver el cuadro, el paso atrás en la vida para contemplarla, la reflexión sobre la creación, la distancia que supone el erotismo en el sexo, distancia para mejorar el placer, la distancia que necesita la esencia de la ciencia, el estudio de la supervivencia, la catarsis ante nosotros mismos. Todo lo ajeno, todo lo que no es importante, no necesario para la buena vida, es necesario. No necesario, diría Churchill, múltiples veces citado en estos días de coronavirus con referencia al teatro, cuando en la Segunda Guerra Mundial en un momento dado le pedían más partida para el Ministerio de la Guerra y que quitara de cultura, Churchill respondió airado, entonces ¿para qué luchamos? ¿No? Catarsis, sensación, emoción de los sentidos y de la razón, terrorífica y purificadora. La catarsis es personal y colectiva, todos a la vez, en un teatro, revelación, distancia, elevación, comunión, comprensión, compasión, sentimiento de solidaridad, de hermandad universal. Todos somos el héroe y todos comprendemos al héroe. Encuentro. No nos recuerda demasiado al orgasmo. ¿No recuerda mucho algún efecto del coronavirus? Él, la heroína, la humanidad, caen en desgracia debido al error, la amartía. Todos somos uno. La humanidad entera está en amartía. Todos somos coro y próximos a la anagnórisis, que producirá una catarsis. Estamos en plena representación. ¿Cómo acabará? ¿Cómo acabará? Posiblemente esto dependa del autor, ¿no? Se especula mucho sobre la autoría de la pandemia. Estados Unidos en un laboratorio acusa a China. China es acusada por Estados Unidos que se ha creado en un laboratorio por nuestra agresión a la naturaleza. Por cualquiera de las razones por la que exista o por ninguna, el caso es que quizá el autor de la salida seremos nosotros mismos, que además somos a la vez los protagonistas. En Edipo, por ejemplo, no es tan memorable el que mate a su padre y se acueste con su madre, todos lo hemos hecho alguna vez, como el que Edipo se arranque los ojos. Esa es la foto del espectáculo, ¿no? La que atrae a los espectadores, ¿no? Cuando Edipo se da cuenta y se arranca la vista para no seguir viendo lo que ha hecho. ¿Qué he hecho? De nuevo la pregunta. No es difícil arrancar los ojos a otro y eso lo lleva practicando la humanidad durante mucho tiempo, pero arrancárselos uno mismo, probar, veréis cómo es muy, muy difícil y nos coloca en la pregunta de quiénes somos, ¿no? Pero no quiero dar pistas a nadie, que no se arranque nadie los ojos por culpa del coronavirus. El caso es que además creo que Sófocles, sobre todo, de lo que nos advierte en su tragedia de Edipo, es de tener los ojos más abiertos, de tener los ojos bien abiertos ante la tragedia. En Edipo hasta los ciegos, como Tiresias, ven más que Edipo. Pero para acabar con todo este tema de la catarsis como hecho importante dentro de la teatralidad, me gustaría citar una obra que no es una obra de teatro. Me gustaría citar a Torrente Ballester y su novela La saga Fuga de J.B. En la saga Fuga de J.B., Torrente Ballester nos habla de un pueblo que se llama en Galicia, que se llama Castroforte de Baralla. Cuando todos en Castroforte de Baralla piensan, una vez que estamos leyendo el libro, pensamos a la vez en algo, en lo mismo y al mismo tiempo, Castroforte de Baralla se eleva mágicamente.
es metafóricamente interesante, o a lo mejor prácticamente interesante, nos elevaremos nosotros cuando todo esto estemos en catarsis. La especificidad del teatro es su presente. ¿Cuál será el teatro del futuro tras el coronavirus? Como he dicho, la validez del teatro es su continuo presente, su ceremonia en directo, su cercanía, su intercambio de emociones, de energía entre los oficiantes, sean los actores o sean los demás teatreros. Me gusta mucho llamar teatreros a la gente que participa en el oficio del teatro, y el público. El teatro sin público no es nada, es un todo, el público y lo que sucede en escena. La representación de las historias, aunque sepamos su final, es la comunión perfecta entre nuestros deseos y miedos y nuestras sensaciones como espectadores. En el teatro, como espectadores somos y dudamos, y como actores, como Hamlet. Y somos la malvada Lady Macbeth y enloquecemos con ella. Somos el adúltero Otelo. Somos Juana de Arco la Santa. Somos el preso anarquista de Luces de Bohemia. Somos la maltratada, la violada del Castigo sin venganza. Somos el pueblo rebelde de Fuenteovejuna. Y por ello nos sentimos vivos y conjuramos la muerte. Hacer teatro, y si me apuráis, verlo, es como tener un hijo. Trascender el tiempo, trascendemos el tiempo y nos elevamos eternos y confiados. Y por ello creemos que amar tiene sentido. Por eso Romeo y Julieta, el encuentro entre Romeo y Julieta, es una de las grandes obras de teatro universal, quizá la más conocida, quizá la más útil, la más importante. Lo que mueve a Romeo y a Julieta es amar, les alimenta y los lleva más allá de la muerte, trascienden, su espíritu llega hasta nosotros. No es solamente un concepto religioso de lo que estoy hablando. Diderot, el primero de los ateos confesos, en sus cartas a Sophie Voland, su amante epistolar, puesto que nunca llegó a ser su amante física, le expresaba su deseo que después de morir, quizá cuando sus cuerpos se convirtieran en polvo, un aire los elevara por el aire y sus polvos, suena un poco también así, se encontraran y de alguna manera pudieran seguir juntos. También Said Nadim, el hombre, el actor, director y autor hindú, que ha hecho este año el manifiesto del Día Mundial del Teatro, nos habla del teatro como santuario, de esta función de trascendencia del teatro. Y nos habla del actor, de la posibilidad de que el actor se convierta en la reencarnación del personaje que interpreta. Él, con su compañía, representaba una obra sobre una persona, o sobre una persona de la antigüedad en su país, y al terminar esa persona, no conozco la obra, pero por lo visto de relevancia espiritual, la gente se acercaba y le preguntaba al actor que qué podía hacer para su casamiento, qué podía hacer para su enfermedad, o sencillamente que le tocara, como si fuera a Jesucristo. El actor le decía: yo no soy el personaje, yo soy el actor, yo lo único que hago es representar un personaje. Y el público le decía: no, 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 tú eres y tienes la obligación de ser la reencarnación de ese personaje y de darnos esperanza. Said Nadim, que se confiesa ateo, no creyente, de repente observa que el teatro tiene ese poder de reencarnar la vida. Y cito textualmente: el teatro tiene un papel noble, debe dinamizar y hacer avanzar la humanidad, ayudar a levantarse antes de que caiga en un abismo. El teatro puede convertir el escenario en un templo, en algo sagrado. Es hora de recuperar esa relación simbiótica entre el artista y el público, el pasado y el futuro, el encuentro de nuevo. Esta videoconferencia es un encuentro, al fin y al cabo. Y ahora sí que os pregunto, ¿cómo hacer teatro tras el coronavirus, ¿no? Me gustaría plantar 3 puntos para poder hablar de ello cuando termine la conferencia, que será pronto, no os preocupéis. Me gustaría hablar, por un lado, de la relación entre el teatro y el Estado. Va a ser importante la relación en un país como España, en donde la cultura, hay una gran parte del teatro que es público, de la manera de hacer teatro, de los circuitos teatrales, de los teatros, y debemos de tener una relación muy directa con lo público.
necesitamos medidas por parte de lo público, de flexibilidad legal, de ayudas económicas y logísticas, pero sobre todo, para mi gusto, sé que se está trabajando ya en ello y se está trabajando bien y espero que todo siga en ese camino, porque de nada serviría el hecho de que todo el mundo le ponga mucha voluntad y que después los circuitos oficiales no participen de la ayuda que se necesita. Sé que se está en ese camino y va a ser muy importante la colaboración. ¿Por qué? Y sobre todo, la flexibilidad a la hora de no tener o de tener más facilidad, como en casi todos los demás trabajos, desde lo fiscal para poder desempeñar nuestro trabajo. Pero no solamente ahí entrarán muy importantes los ayuntamientos y las comunidades a la hora de poder facilitar el acceso del teatro a la ciudad, cuando todavía sea difícil, por ejemplo, estar recluidos mucha gente muy junta en un teatro, ¿no? El teatro y la salud va a tener una relación directa e importante, ¿no? Y va a ser donde vamos a ver la utilidad del teatro. Ahí hay múltiples propuestas, por lo que yo sé, la gente que me lo ha contado, de practicar un teatro de urgencia, ¿no? La propuesta que hacemos nosotros se llama servicios de urgencias escénicas, teniendo un poco de sentido del humor, eh, pero creo que es importante que el arte de la comunicación sirva para hacer llegar el teatro y el ánimo que puede suponer el teatro a hospitales, a morgues, a colegios, a universidades, a personas aisladas por el coronavirus y sobre todo a la calle, que yo creo que estaba demasiado prohibido hacer teatro, por lo menos en Madrid, en la calle. La calle ha sido símbolo y escenario teatral para Madrid en toda su historia y necesitamos recuperar que sea más fácil acceder a las plazas, a los parques, a los edificios, a los escaparates, para que la gente pierda miedo al encuentro, a lo que supone el teatro de encuentro social. Incluso puedes tener una finalidad didáctica en cuanto a las medidas de salud propuestas por el Estado, es decir, el poder propagar campañas didácticas referente a cómo relacionarse, cómo ir al teatro, cómo ir a un restaurante, por lo menos mientras dure el periodo de transición, ¿no? Y después, mis compañeros, el teatro privado, es decir, el teatro de las compañías, el teatro de los empresarios que llevan a cabo la labor teatral de una manera individual. En España, la gente que lleva las productoras de teatro está muy atomizado, no son grandes corporaciones ni grandes compañías siquiera. Hay pocas grandes compañías empresariales de teatro y en general está atomizado en un montón de grupos, que a su vez pequeños grupos de actores e incluso de actores que son directores y productores de su propia compañía, ¿no? Todo el teatro privado va a tener que hacer un esfuerzo tremendo en el futuro, ¿no? El teatro y la cultura suman un 3%, un 3, algo, no sé cuánto del Producto Interior Bruto del país. Va a ser necesario que se articule bien para mantener ese tejido, para volver a recuperarlo y para que muchas de las familias que viven del teatro y la cultura en general puedan seguir dedicándose a ellos y a nutrir de cultura a nuestra sociedad. Para eso necesitaremos nuevas ideas, empuje, solidaridad, reajuste, cooperativismo, autogestión, confianza, sentido crítico y sobre todo, como siempre, tras una crisis, adaptación e inteligencia. ¿De acuerdo? Adaptación para hacer teatro y reformular las maneras de hacer las funciones que se nos ha interrumpido la gira, las que vayan a venir o las que deseamos montar. Hoy, de momento, tenemos la videoconferencia como vehículo teatral, ¿no? Bienvenida sea, aunque implique la no reacción del público. Yo ahora sé que, o quiero pensar, que hay gente detrás de esta pantalla escuchando. Sé que mi amigo y extraordinario teatrero Juan Vinuesa está escaqueándose en ese momento, pero los demás, los no traidores, sé que estáis ahí. Es decir, tampoco estoy muy seguro de la no reacción del público para lo bueno y para lo malo a través del streaming o de la pantalla. De hecho, estoy dando bastantes clases de teatro, clases de interpretación que normalmente requieren la presencia física del actor y la emoción se mantiene y se comunica y es precioso y me ha hecho redescubrir el poder y el valor de la televisión. Yo que he hecho series como actor durante muchos años, no me doy cuenta de que cada pantalla me habla a mí y a mí solo y sin embargo
en mi íntima soledad la comparto con un montón de gente, ¿no? Es muy, muy, muy poderoso el efecto de la pantalla, ¿no? También se puede producir la catarsis. Lo que me lleva a pensar que lo importante no es el teatro realmente, sino realmente el arte dramático, sea cual sea su medio. Y por eso es por lo que hay que luchar. Aunque no sea lo mismo una cita en una casa que el sexo telefónico, pero bueno, es lo que hay. La videoconferencia me ha llevado a pensar, por último, en el aparte, si tengo tiempo para hablar un poco de ello. El aparte en el teatro, cuando un actor interrumpe su acción y se dirige al público para contarle algo, o hacerle partícipe de sus pensamientos, se dice que hace un aparte, ¿no? A mí me apasiona el aparte. De repente don Juan está volcándose encima de doña Inés diciéndole que la adora y de repente vuelve su cabeza, mira directamente al público y le pregunta si es conveniente lo que está haciendo o no. Igual que doña Inés de repente, semipostrada, dice, por Dios, si soy monja, ¿cómo es posible que este señor se me esté tirando encima? La confidencia con el espectador, de nuevo la distancia, ¿no? Hablamos directamente con Edipo, de repente Edipo se vuelve y nos dice, ¿pero qué estoy haciendo? Más tarde, con el teatro de participación, se le dio al público la oportunidad de contestar con resultados no demasiado brillantes para la literatura dramática, aunque sí para el teatro en otras de sus facetas, ¿no? Y de nuevo no, remito la participación del público y me recuerda a nuestro Parlamento y a nuestra democracia y a nuestro Congreso. Y recuerdo que fue en Grecia donde nacieron ambas cosas, tragedia y democracia. De todas maneras, desde tiempos inmemoriales ha existido la participación del público con el clásico vete a casa ya o no se oye nada, ¿no? Recordándonos que por mucho que nos esforcemos, sin buen teatro no hay catarsis, ¿no? Y muchas veces tampoco hay tan buen teatro en nuestro congreso, sin mucho menos catarsis. La paradoja de la parte, de nuevo la distancia, como decía. De repente hago un alto, hablo al público, soy el que cuenta el cuento y a la vez el protagonista, tu amigo, tu confidente. En Ricardo III, nada más aparecer, lo primero que escuchamos es a un señor que es muy feo, deforme, con chepa, con la mano así, que hace una parte directamente diciéndonos que es feo, deforme, amargado, insatisfecho y como tal va a amargarle la vida a todos los demás, cargándoselos si es necesariamente hasta llegar a sentarse en el trono, a ser el rey. Es su venganza con la vida. Por otro lado, no se puede ser más sincero. Y nos lo cuenta así directo a nosotros, haciéndonos sus confidentes, sus mejores amigos, sus cómplices. No abandonaremos a Ricardo III de Shakespeare hasta el final. Y cuando nos pida un caballo a punto de morir por el ejército contrario, nos plantearemos si dárselo o no, si perpetrar su reino de terror o no. Entonces nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer? El aparte me está llamando la atención sobre la magia del directo, su impacto. Es un pacto, un juego. Es jugar, como no podía ser de otra manera. Juego a ser el rey, como el rey, o a hablar con acento alemán entre alemanes. Esto me vuelve loco, ¿no? En las películas en donde hablan con los alemanes, los actores que hacen alemanes hablan con acento alemán, cuando están hablando con sus colegas alemanes. Me parece absolutamente absurdo y maravilloso. Pero seguramente porque para que nos entiendan mejor los espectadores y porque no sabemos la mayoría de los actores españoles hablar alemán ni los americanos tampoco. Lo que estamos haciendo es jugar en realidad. Jugar es un pacto. Jugamos, la presencia de la muerte nos invita a conjurarla, volviendo a ser niños, a jugar al teatro, el funeral y la boda. Por eso es muy difícil hacer teatro infantil, porque es como hablarle a profesionales del juego. Diferentes públicos necesitan diferentes reglas del juego, teatro infantil, teatro de adultos, pero al fin y al cabo es el mismo juego para España o para el extranjero. Y ahí quiero recordaros de nuevo el libro de Harpo. El libro de Harpo Marx, Harpo habla, en donde cuenta la anécdota de cómo se tuvo que enfrentar al público de la Unión Soviética. Harpo, después de la Segunda Guerra Mundial, ya era famoso, las películas de los Marx ya eran famosas, y entonces entre Estados Unidos y Rusia decidieron estrechar lazos culturales, digamos, porque habían ganado juntos la guerra, cuando todavía en Estados Unidos Stalin por un año creo que fue un héroe todavía. Y entonces decidieron mandar a diferentes artistas a la Unión Soviética. Los intelectuales del momento deciden mandar a Harpo por dos razones. Primero, porque es un gran artista y mudo, cosa que hace que
que su show individual sea muy interesante para cualquier persona de cualquier habla. Y segundo, porque se apellidan Marx, ¿no? Como los hermanos Marx, y piensan que es un lazo de amistad con ellos, el que sea un Marx más. El caso es que el capítulo de cómo él intenta hacer reír a los soviéticos es desternillante y cómo ni un solo ruso se ríe con sus gracias, hasta que lo consigue, hasta que consigue ponerse en el lugar del otro, consigue adaptar su número y consigue tener éxito en la Unión Soviética, en donde le despiden prácticamente en hombros, ¿no? De unirse en grupo, coro, origen y causa y efecto del mundo. ¿Por qué y para qué el teatro? Porque nos da valor a enfrentarnos juntos a luchar, a mirarnos al espejo, a vernos, a desear celebrar la fraternidad. El teatro, el otro día, según estaba preparando la conferencia, le hacía preguntas a amigos con los que hablaba y me dice Eduard Fernández, amigo y gran actor, el teatro ahora mismo para él es algo que está prohibido. Es un enorme apretón de manos y me pareció preciosa la metáfora. Es un enorme apretón de manos que nos ayuda a enfrentar el miedo. El teatro nos dice, como nos decía Danton en la Revolución Francesa, sed audaces. Y como dice el amigo Mayorga, el teatro es importante porque la vida no basta, porque necesitamos más y porque nos da la posibilidad de que imaginemos confinados los abrazos que no podemos darnos. Somos teatro, dice la autora Verónica Serrada, sin diferenciar entre arte y vida. Si somos teatro, ¿cómo no va a ser importante? El teatro, y vuelvo a Heiner Müller, necesita impulsos, presiones para ir hacia la oscuridad sin linterna. Esta definición me apasiona. Y habla mucho del espíritu aventurero del teatro y del ser humano, de la aventura humana, de la aventura por el conocimiento y sobre todo de la experiencia. En nosotros reside la responsabilidad de que después vayamos del coronavirus, vayamos alimentando un tipo de espectáculos en diferido donde la diferencia entre la vida del otro nos va a devolver a los gladiadores y a necesitar que alguien muera realmente en el escenario para que sea entretenido, o volver al teatro de la experiencia vital donde el ser humano es insustituible. Yo prefiero ser optimista y creo que hay que luchar por ello. Estamos viviendo una experiencia teatral con el coronavirus y la lucha está en las casas, está en los hospitales. Cada día aplaudimos esta lucha a las 8 de la tarde, dentro de nada. Creo que el teatro es importante porque reflejar esta lucha por la vida merece un aplauso. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Justamente una de las preguntas de Enrique Pernia, que a mí me encanta, dice: ¿de qué forma se sustituirá el aplauso como medio de reconocimiento? Pues aquí vemos el ejemplo. Nos encantaría que escucharas nuestro aplauso, pero creo que en este caso solo nos vas a ver a algunos hacerlo. Voy a empezar a dar paso a las preguntas. De nuevo, gracias por este rato, gracias por hacernos olvidar de lo que estamos viviendo y ojalá pronto podamos ir a verte de nuevo al teatro. Hay muchas preguntas, así que si os parece, tanto a las personas que las hagan como a ti, Andrés, en la medida de las posibilidades, os voy a pedir que seáis breves. Voy a abrir el micrófono de Verónica. Verónica Serrada, confírmame, por favor, que tienes el micro abierto. Sí, no. Yo no oigo nada. No se oye. Voy a leer yo la pregunta de Verónica. Verónica dice: quisiera preguntarle sobre la impronta que dejará esta situación vivida en nuestra manera de crear, escribir e interpretar el teatro. Bueno, no tengo ni idea, no soy adivino, pero evidentemente algo tan importante como lo que está pasando ahora es que está afectando. Es la primera vez, ni siquiera de las guerras de las que hemos hablado antes tan importantes, han sucedido a nivel mundial. Es decir, todo el mundo está metido en esta crisis. Todo el mundo, creo que son 40.000 millones de personas, estamos en este momento en casa, encerrados, ¿no? Y seguro es inevitable que influirá en nuestra manera de crear. Para mí la incógnita no es esta especie de paréntesis. La incógnita es qué va a pasar después, ¿no?
si esto va a dejar una herida lo suficientemente grande como para que el encuentro, como tantas veces he insistido en la conferencia, se vea mermado. Es decir, el teatro tal y como está hasta ahora es un lugar de reunión. Cuanto más gente cabe en un patio de butacas, más felices somos los productores, actores, directores, ¿no? Eso va a verse muy condicionado. Pero yo confío en que todo pasa, ¿no? Y además, cuando te metes, por ejemplo, en imaginarte cómo estará afectando en un campo de refugiados el coronavirus o en cualquier barrio de los más pobres que pueda haber en Madrid, el teatro empiezas a relativizar tu sufrimiento también y te empiezas a cuestionar lo importante que puede ser el arte dramático más que la forma de crear. La forma de crear vendrá matizada por la forma de vivir y eso es por lo que hay que luchar, yo creo, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés. Estoy intentando abrir el micrófono, no sé si lo conseguimos, de Álvaro Sarmiento. Parece que tenemos problemas con el audio. También leo yo la pregunta. Álvaro pregunta una cuestión de actualidad, ¿no? Al final dice que, bueno, lo que ha explicado Pedro Sánchez, que en septiembre se abrirán cines y teatros con aforo de 1/3. Básicamente su pregunta es, dice, ¿se habrán planteado que con un 30% de la recaudación no cubren gastos ni las salas ni las compañías? Dice, 1/3 del aforo, ¿cómo? Dice, butacas separadas para parejas, filas alternas. Dice, a mí me parece una chapuza de gente que no sabe cómo funciona un teatro. Eso es un tema muy importante y somos nosotros los que tenemos que dar la alternativa. Creo que es cierto, es decir, con 1/3 de un aforo de un teatro tal y como era antes del coronavirus, por lo menos en la etapa de transición es una ruina y testimonialmente puedes hacer un espectáculo para que anime a la gente a volver al teatro, pero en el segundo ya estás pidiendo debajo de un puente. El caso es que yo creo que hay que estudiar bien ese tema, hay que hacer propuestas al Estado, al Gobierno, a quien haga falta para que flexibilice esos criterios y nosotros hemos de flexibilizar los nuestros. Es decir, no creo que podamos poner si hago esto o no hago esto. Es una situación tan incierta que nunca había sucedido como que a lo mejor como medida de choque a lo mejor hay que hacer obras más cortas y con más pases. No tengo ni idea. No tengo ni idea hasta llegar a poder hacer sostenible este hecho, ¿no? Pero esto va a suponer el sentarse. Depende todo mucho de muchos factores. Depende del tiempo que vayamos a estar encerrados, que las autoridades sanitarias decidan cuándo se puede abrir un concierto de música, un teatro, un café o un restaurante y ver en la medida de lo posible cómo hacer posible el hecho de la representación teatral. Hay que ser flexible, no entiendo que se pueda hacer de otra manera, ¿no? Gracias, Andrés. Creo que en este caso sí he conseguido abrir el micrófono de Senaro. Senaro, confírmanos que tienes el micro abierto, por favor. Momentos, sí está abierto, sí. Sí, ¿Qué oigo. tal? Se oye, Senaro. Sí. Buena tarde. No, a mí me llama mucho la atención que en estos días de encierro en los que estamos sumergidos, las televisiones generalmente están bombardeando prácticamente a todos con conciertos en directo desde distintos puntos, desde las casas y demás, pero no se habla nada de teatro. Esto como comentario, ¿no? Entonces la pregunta, tengo un par de preguntas, y son, ¿ayudará la larga espera que se avecina a que el teatro pueda o resurja como en su momento? El teatro indudablemente sin la presencia de espectadores y los espectadores sin tener cerca a los actores, parece que pierde muchísima fuerza. Y la otra preguntaria sería si no banaliza lo que he dicho antes, la esencia del teatro, la exhibición masiva desplegada por o desde los medios, aprovechando este tiempo detenido. Nada más, muchas gracias a la Fundación Tatiana por las conferencias y también a usted por la exposición tan limpia y clara que ha hecho. Gracias. Gracias a ti. La relación de la televisión con el teatro siempre ha sido muy perversa.
Primero porque, en general, una televisión que está volcada en el negocio, en vendernos cuantos más productos en menos tiempo mejor, se riñe mucho con la atención que necesita el teatro. Y el teatro, pues ya te digo, me parece penoso que las televisiones en general estamos asistiendo a programas de entretenimiento más o menos banales que están bien un ratillo para pasar el aburrimiento, pero vamos, que hay un montón de bancos de películas y de cosas que podrían estar haciendo una labor cultural muchísimo más importante que ver Supervivientes a todas horas, Sálvame de lujo y Sálvame pobre, o todos los productos que salen en la televisión, que el 80% para mi gusto son bastante aburridos y fuera y desconexos de la realidad que estamos viviendo. Solamente nos conectamos cuando hay un informe del gobierno sobre la enfermedad. Yo creo que podría haber muchísimas otras facetas, ¿no? Y que todos nos pareciéramos un poco más a la 2, ¿no? Que es el único sitio donde yo de vez en cuando pillo reportajes interesantes. Pero bueno, por otra parte, agradezco que la gente se refugie menos en la televisión y más en la lectura. El caso es que la relación del teatro con la televisión, no estoy yo tan seguro de que se pueda, o sea, está bien que veamos las obras de teatro que hay en los bancos y hay algunas que son muy bonitas de ver, pero de alguna manera es una pequeña traición al teatro. Hemos de recuperar el arte dramático y servirnos de la televisión, que debería ser una de nuestras mejores amigas como medio de expresión, y adaptarla. Yo sé que hay varias plataformas en este momento que me han llegado noticias que están interesadas en la gente de teatro para reformular producciones que puedan ser llevadas a la televisión, que es una máquina que ahora mismo va a echar humo del trabajo que va a tener para mi gusto. Y yo creo que ahí, dentro de este periodo, espero que temporal, el teatro también descanse y sea una de las ayudas para poder expresarse como arte dramático, más que como teatro propiamente dicho. Perdona que tengo que enchufar el Mac porque con tanto rollo que tengo se me está acabando la batería y sería un fiasco. Ya. De lo otro, se me ha olvidado la segunda parte de la pregunta, no sé cuál era, la verdad, perdóname, ¿eh? Dame un segundo que volvemos a abrir el micro a Senaro. Si no me la recuerdas después sí la retomamos, pero no recuerdo. Sí, no, bueno, en la segunda pregunta era si no banalizaría precisamente la esencia del teatro, la exhibición masiva que se despliega por los medios que no tienen nada que ver con el teatro. Es que yo echo de menos el teatro. El teatro, sí. aunque sea en televisión, sería positivo, pero no hay nada que se acerque. Bueno, pues creo que te la estaba respondiendo más o menos de todas maneras, pero yo agradecería que toda esta primera fase en donde se han ofrecido desde muchas, por ejemplo, Urtain, que es un montaje que yo hace tiempo, el CDN lo ofrece a través de la Teatroteca para que se vea. Hay varias plataformas, ¿no? El Centro de Documentación Teatral, puedes acceder a ello y ver obras de teatro, pero llegará un momento en que los contenidos tampoco vendrá mal que nos se carguen a los teatreros para la televisión y para que subsista también la industria de las artes escénicas, ¿no? Yo creo que la colaboración será importante, pero depende de todo. Yo espero que no sigamos siempre encerrados y de hecho la lógica dice que no tardaremos tanto en salir. De donde tardaremos en salir será de la crisis y ahí veremos cómo hay que hacer teatro. Para mi gusto este paréntesis es tremendo, importante, pero va a ser más importante toda la temporada que viene y toda la siguiente. Si en el 2008 se desmantelaron muchas infraestructuras teatrales debido a la crisis, debido a que los circuitos públicos no pagaban porque estaban en crisis los ayuntamientos y eso obligó a muchas compañías a desaparecer, veremos qué sucede ahora con todo eso, ¿no? Gracias, Andrés. Sigue habiendo bastantes preguntas. Emilio Gutiérrez Cava tiene abierto el micrófono. Qué lujo. Hola, Andrés, buenas tardes. Emilio. Hola, Andrés, ¿me oyes? Te oigo bien. Bueno, antes de nada, excelente la conferencia. Me ha gustado mucho lo que has expuesto y que es muy docto y muy interesante, ¿no? O sea, que enhorabuena.
creo que has citado que el teatro equivalía a algo más del 3% del PIB. No, bueno, Y me refería a la cultura, no sé si he dicho el a la teatro. cultura en general, sí, correcto. Entonces, era por si se malinterpretaba. Efectivamente, es la cultura en general. Has hablado de la empresa privada y a mí me parece que no hay empresarios, sino que hay gestores. Es decir, están descapitalizados, pero antes de la crisis ya del COVID-19, realmente estaban jugando con dinero público o bien con programaciones que se hacían a través de las redes teatrales del país, ¿no? Y yo creo que lo que ha pasado con el COVID-19 es que va a desmantelar prácticamente toda esa estructura, porque el Estado no tiene dinero y no sabemos cómo se va a emplear el poco que tiene en esas redes. Yo creo que la revolución va a ser más profunda de lo que parece. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo grande. Sí, gracias, Emilio. Un abrazote. Sí, eso es evidente. El teatro desde la transición ha sufrido un proceso bastante curioso en donde se crearon muchas redes de teatro público y hubo una voluntad por parte del gobierno socialista del momento de impulsar el teatro públicamente mucho. Después, con la sucesión de diferentes gobiernos, incluso el propio PSOE abandonó un poco ese soporte público, pero se produce la paradoja en que muchos de los cines pertenecen a lo público y sin embargo las producciones son privadas. En ese maridaje es donde tenemos que entendernos y por eso es tan importante la creatividad por parte de la empresa privada, pero también la preocupación por parte de lo público y de destinar dineros a ese tejido y ayuda y logística y flexibilidad para que se pueda mantener una cultura viva en este país. No puedes hacer el teatro privado con su teatro, digamos, su edificio privado, poco puede hacer solo en este mundo teatral en donde tenemos que convivir lo público y lo privado, ¿no? Tienes toda la razón, vamos. Gracias, Andrés. Abro ahora el micro de Javier. Javier. Hola. Hola. Muy buenas, Andrés. Quería preguntarte qué consejo le podrías dar a los jóvenes actores que nos estamos formando para el futuro incierto que nos espera, en el sentido de qué camino tomar o qué rumbo, para los que no lo tenemos muy claro. Perdona, no me río por no llorar. Quiero decirte que es una pregunta difícil de responder. Yo siempre a los actores a los que les doy clases, cada uno ya es responsable de su propia vida y si han elegido el arte dramático será porque lo viven y lo sienten. Hay pocas profesiones tan vocacionales como el teatro, ¿no? Porque de antemano sabes los riesgos que supone. Y siempre les digo, sed audaces, porque eso es un factor muy importante en la elección de temas, en los castings, en la interpretación de las escenas, en la creación de compañías, en la elección de la estética y sobre todo en de qué vamos a hablar, de qué hace falta hablar o cuál es mi discurso, ¿no? Pero ahora, claro, tras el coronavirus, que es de lo que trata esta conferencia, es ser todavía más audaces, porque no quiero llevar a nadie al precipicio, pero creo que es importante que el teatro siga siendo uno de los pilares de la cultura de este país y creo que la cultura tiene un valor en lo... Yo aparte de la sanidad y la educación, que creo que son los dos básicos puntos de cultura pública, la cultura también la pondría como pública, como servicio público realmente, ¿no? Con el riesgo que eso conlleva, pero con las enormes ventajas que también traería. Creo que el ciudadano se merece la cultura, o como la vida prácticamente. No quiero ponerlo por delante de nada. Pero bueno, ahí he desbarrado. A lo que me refiero es que el consejo que os doy es que si te gusta lo intentes, que ahora va a estar más difícil, lo sabes, ¿no? El teatro y pertenecer a una compañía, pertenecer a un casting, si antes había tortas, ahora va a haber más tortas. Precisamente por eso en estos momentos sigo apelando a
a ese sentimiento universal de solidaridad en el que entre todos podemos sacar esto adelante y encontrar nuestro sitio, ¿no? Gracias, Andrés. Se han quedado muchas preguntas, pero desgraciadamente no tenemos tiempo. Hay gente, bueno, todo el mundo te agradece la conferencia, gente que echa de menos espacios distintos en la televisión pública. Creo que eso es una cosa que le echamos todos de menos. Como Estudio 1, gente que pregunta si existe la posibilidad de hacer teatro al aire libre. Bueno, realmente hay muchas... Perdón, solamente dejar claro, para mí eso es fundamental, retomar la calle. Es importantísimo que nuestros políticos entiendan que necesitamos su ayuda para retomar la calle, para superar el miedo y recuperar el teatro. Pues entonces nos quedamos con esa idea. Ojalá que entonces antes de septiembre podamos ver ese teatro en la calle. Y si te parece, yo doy paso ya a Álvaro para cerrar la conferencia. Millones de gracias, Andrés. Gracias a vosotros y a todos los que estáis por ahí detrás. Muchísimas gracias. No sé si se me oye bien, Leticia. Sí, perfectamente. Fenomenal. Pues oye, enhorabuena, Andrés. De verdad ha sido un auténtico placer. Yo creo que ha tenido algo de catártico también esta conferencia porque, no sé, creo que nos ha llenado también de una energía y de una ilusión para que el teatro siga vivo, ¿no? Para que se adapte, evolucione, todas las líneas que se ha abierto, recupere espacios, bueno, hasta esta idea que has dado de la relación entre las mascarillas y la máscara, ¿no? Del actor teatral de la tragedia griega. Bueno, creo que, como decíamos desde el principio, el teatro nos viene acompañando desde hace miles de años y estamos todos convencidos de que lo va a seguir haciendo. Y siempre gracias a la gente del teatro, ¿no? Como Andrés y como toda la gente mucha gente que nos está escuchando ahora mismo. Y muchas gracias de nuevo. Buenas tardes. Gracias.